Hola alumnos de segundo año. Bueno, acá les paso la explicación de la clase número 12 de la unidad 3. Básicamente hemos estado trabajando en este caso con lo que es el Estado en el mundo antiguo, específicamente lo que es Egipto. Bueno, en este caso la ubicación geográfica de esta civilización egipcia fue muy importante. ¿Por qué? Porque se ubicaba en lo que es en el valle del río Nilo. El clima en este caso, donde se ubicaba Egipto, es desértico, con periodos de sequía casi constantes, y es por eso que es importante la figura del río Nilo en este caso, porque si no hubiese sido por ese río, si hubiese estado complicado sobrevivir en esta región, ¿no? Durante su recorrido por Egipto, el río Nilo no tiene tributario, eso quiere decir que no tiene afluentes de ríos importantes, es decir, que no recibe aguas de ningún otro río. A lo largo de su extenso recorrido hay un valle de tierras cultivables ricas en limo. Y vamos a pasar a explicar por qué hay gran cantidad de limo en ese sector. Porque esto se deposita a medida que cuando crece el río, en ese sector imagínense que es una arena característica de un desierto, y en este caso es muy difícil que en ese tipo de suelo que no es fértil se produzca lo que es el cultivo de distintos elementos o productos que ellos querían cosechar, ¿no? En este caso ese limo que daba es en una porción de tierra fértil que cuando se inundaba el río Nilo y después volvía a su recorrido normal, a su delta normal, quedaba esa superficie de tierra en donde sí era rica en propiedades, en nutrientes para poder llevar a cabo el cultivo, ¿no? Este se deposita más que todo durante julio, porque es cuando reciben las mayores cantidades de lluvias en ese sector. Y en octubre, cuando las aguas se retiran, quedan al descubierto mediante lo que son los nombres, se los nombran más luego lo que son los terrenos fértiles. ¿Está? En este caso van a poder apreciar lo que es el mapa donde es el recorrido de ese río Nilo con las ciudades más importantes que se encuentran en sus límites y también las pirámides y donde desemboca este río Nilo, ¿no? En el mar Mediterráneo. Este tiene un recorrido de sur a norte, es raro en el sentido del recorrido que tiene este río. También forma parte de lo que es en el caso de estas tierras fértiles que se las llamaban, ¿no? También van a poder apreciar esta imagen con respecto a cómo era en el sentido en julio, en junio, cuando recibían muchas precipitaciones, cómo era y cómo estaba abarcada la inundación de ese río. Tenemos también el cauce del río en forma normal al principio, después en la segunda imagen tenemos el río ya inundado y después cuando ya las aguas en octubre bajan, encontramos cómo es el sedimento que queda incorporado en esa superficie que se lo llama limo. Debido a que las crecidas son regulares, los egipcios lograron tener 3 cosechas anuales, realizando grandes obras de diques y canales, en la cual eran muy destacados en la industria y en la creación de canales en estos momentos. Diques en el sentido, imagínense, en la inteligencia que tenían ellos de retener un poco el caudal de agua para poder aprovecharlo mejor. La crecida del río comienza en verano, en ese caso al estar en el norte de la línea del Ecuador, ya tenemos un periodo que se invierte, ¿no? Con respecto a lo que conocemos nosotros como verano. Nosotros tenemos el verano más que todo en los meses de diciembre, enero, y donde recibimos mayor cantidad de lluvias, y en este caso donde reciben ellos la mayor cantidad de lluvia es en la época o en el mes de junio, por las lluvias monzónicas que es característico de ese clima en ese sector, ¿no? El régimen de este río determinaba 3 estaciones del año: una inundación entre junio y septiembre, y después lo que es una siembra que se realizaba
en octubre y en enero, cuando las aguas bajaban y quedaba el limo descubierto, y una cosecha se realizaba en febrero y mayo. ¿Estamos? Después, cuando ya llegamos a la parte de los gnomos a los reinos, atraídos por la fertilidad, habían pueblos que estaban en otro sector con características de climas desérticos donde no se podía llevar a cabo ese tipo de cultivo que conocían en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Pueblos que se dirigían a este sector de tierras fértiles, de los valles con mayor fertilidad y con respecto cercanos a lo que es el delta del Nilo. Numerosos grupos de origen diverso invadieron la región en tiempos prehistóricos y así dieron origen a lo que es hoy en día el pueblo egipcio. Ese fue el origen. ¿Estamos? El marco geográfico obligó a mejorar las técnicas agrícolas, a aprovechar mejor las inundaciones, a distribuir las aguas mediante diques y mediante canales. Y esto llevó, para llevar adelante todas estas tareas, fue necesario que una heterogénea población inicial, que se uniera en amplias comunidades con líderes respetados, y en este caso podemos decir que los líderes en ese momento eran las personas que tenían mayor conocimiento con respecto a este tipo de trabajo que se estaban realizando. La necesidad de dominar las aguas y organizar la actividad agrícola hizo que las ciudades y las aldeas tendieran a agruparse hasta formar pequeñas unidades administrativas, que se lo va a llamar en este momento lo que son los nomos. ¿Está? Este proceso de unificación, en la cual cuando se unifica en este momento todos estos pueblos en una sola unidad administrativa, es cuando empieza el poder que se concentraba cada vez más y llevó a que lentamente se formaran dos reinos. ¿Está? Por un lado el reino de la Casa Blanca, que va a ser el Alto Egipto, y después tenemos por otro lado el de Casa Roja, el reino de Casa Roja, que va a estar ubicado en el delta. Hacia fines del siglo, lo que es el siglo IV, en el cuarto milenio antes de Cristo, los pobladores del delta eran agrícolas y sedentarios, mientras que en el Alto Egipto predominaba lo que era el pastoreo, la crianza de animales sería la forma de pastoreo es llevar a un animal a alimentarse de distintos pastos donde se encontraban en ese valle y después volverse a donde habitaban ellos para encerrar esos animales, y esa rutina se repetía todos los días. ¿Está? El Alto Egipto impuso su dominio sobre el delta, sobre lo que es el reino de Casa Roja, y de esta manera el país se unificó bajo un sistema monárquico que se lo considera en este momento el rey, que se convierte en el señor de la gran casa, que se lo nombraba como gran casa, y rey significaba la palabra faraón. Empieza a aparecer la figura, en este caso, del faraón, una de las personas y las autoridades más importantes en ese momento. La capital durante las dos primeras dinastías se estableció en la ciudad de Tinis, allí que este periodo se denomina Tinita, ¿no? Este proceso de unificación hizo que Egipto que sea un solo estado. Como estado unificado vamos a estar viendo que después de la época arcaica, la historia del antiguo Egipto tuvo tres épocas centrales, durante lo que fue el reino antiguo, el reino medio y por último lo que es el imperio nuevo. ¿Está? Durante estas tres épocas el antiguo Egipto estuvo unificado y gobernado por monarquías fuertes. Entre estas etapas, entre estos cambios de etapas, no fue todo... No se hizo de forma positiva, sino que tuvieron periodos de crisis intermedio dentro de lo que es relacionado a lo que es el sistema político, denominados periodos intermedios, como lo acabo de nombrar, que se caracterizaron por el poder fragmentado, dificultades sociales y económicas y por la invasión de grupos extranjeros. En este caso vamos a estar hablando de lo que es el reino antiguo, que el sistema político estaba muy centralizado, se basaba más que todo en lo que era la construcción de pirámides, el Estado tenía una organización con capacidad de planificar, de llevar a cabo grandes obras de envergadura que requerían una enorme cantidad de mano de obra.
El faraón gobernaba en ese momento acompañado por gobernantes de las provincias que se los llamaba nomarcas. ¿Está? El Reino Medio era un estado que recobró la centralización perdida durante el periodo intermedio. Entre lo que es el reino antiguo y el reino medio hubo un periodo de crisis. Entonces, en este caso, el Estado va a volver a un Estado centralizado que se había perdido en ese periodo intermedio y aseguró sus fronteras para evitar nuevas invasiones y el acceso de Egipto a las rutas comerciales más importantes. Hace y lleva a cabo estos accesos a las rutas comerciales para realizar ese tipo de economía, la economía basada en el comercio. Después, por último, estábamos nombrando lo que es el Imperio Nuevo, que se basa más que todo en compañías militares que extendieron sus fronteras, fueron en busca de territorios. Ya en este caso vamos a ver que hubo un aumento de población, y si hay un aumento de población es cuando comienzan a buscar territorios nuevos para abastecerse con distintos tipos de productos para alimentarse, ¿no? En este momento. Finalmente, durante la época tardía, Egipto fue conquistado por los persas y tuvo breves periodos de independencia hasta que finalmente fue conquistado por Alejandro Magno, que lo vamos a estar viendo en este caso en la clase siguiente, que es con respecto a la clase 14. ¿Está? Después tenemos lo que es el Estado teocrático. En este caso, la religión fue una parte fundamental, en este caso, en lo que es Egipto, para que, bueno, el poder del faraón es un símbolo muy importante de Egipto y fue creciendo cada vez más cuando su persona se asoció directamente con los dioses. De este modo, los faraones eran los únicos propietarios del suelo, los únicos legisladores, jueces y también jefes militares. Toda clase de autoridad la llevaba a cabo el faraón. Se hacía lo que decía el faraón. ¿Está? De acuerdo a las antiguas tradiciones, los egipcios pensaban que el dios Osiris le había transmitido o había decidido que quién era o quién iba a ser el faraón. ¿Está? Transmitió que la realeza a su hijo Horus y todos los reyes de Egipto se consideraban sus descendientes. ¿Está? Descendientes de dioses. Esa era lo que se transmitía al resto de la sociedad para que tuvieran más creencia en ellos. ¿Está? En la monarquía egipcia el reino lo heredaba el primer hijo varón cuando el faraón muriese. De esta forma surgieron las dinastías, familias de reyes que se decían estar emparentadas con los dioses para legitimar su reinado, para que el reinado en ese momento tenga mayor importancia al frente de todo el resto de la sociedad. Los sacerdotes eran otro grupo de hombres quien también gozaban de una posición de privilegio en el antiguo Egipto gracias a la estrecha relación entre la religión y el poder político. ¿Está? Después tenemos lo que es la estructura social egipcia. En la representación de las clases sociales podemos adoptar la forma de la pirámide. En el antiguo Egipto la cima era ocupada únicamente por el faraón, en este caso, que era el jefe absoluto del Estado, con una autoridad muy importante en el cual era libremente de disponer lo que se le venía a la mente. ¿Está? Ya sea por llevar a cabo ese gran poder que estaba por encima de todo el resto de la sociedad de su ciudad, ¿no? En un segundo lugar se destacaban la nobleza, como era que era la clase sacerdotal, que tenían grandes privilegios en ese momento, estaban en un segundo escalón. Y a través del faraón el poder se desplazaba hacia la familia del soberano y grandes familias que formaban parte de esa alta nobleza. Después seguían en un tercer escalón que estaban los altos funcionarios, que eran los que llevaban a cabo esa administración, ya sea económica, social, pero siempre bajo el poder del faraón o de la clase sacerdotal.
Después en un cuarto escalón se encontraban los soldados y los escribas, que quienes eran los que ejecutaban directamente las órdenes de los reales, de los que estaban por encima de ellos. Y después en un quinto escalón encontramos los comerciantes y los mercaderes, que formaban un grupo no muy numeroso, pero contaban con algunas ventajas sobre el resto de la población campesina. En el caso que eso es por el quinto escalón. En un sexto escalón encontramos en que se encuentran en este caso los campesinos y los artesanos. ¿Está? La mayoría de la población estaba formada por campesinos, ese es un dato muy importante en este caso, pero eran explotados más que todo para trabajar y entregarles tributos al Estado y a las clases privilegiadas. Por último encontramos en el último escalón de lo que es la pirámide, como veníamos nombrando hasta recién, a los esclavos en Egipto, que eran elementos y en ese caso considerados mercancía hasta en ese momento. ¿Por qué? Porque se los vendían y se los compraban en lo que eran en los mercados a los esclavos. Eran muy importantes en el sentido de que yo creo que si no existían lo que eran los esclavos, no hubiesen sido lo que hoy podemos apreciar de los egipcios, ¿no? Las pirámides, más que todo, las realizaron los esclavos, todo a atracción a sangre, atracción con su propio cuerpo, ¿está? Todo lo hicieron a mano. Los esclavos fueron el elemento principal para llevar a cabo esas actividades, ¿no? Hay muchas películas que demuestran cómo eran tratados los esclavos en ese momento por parte de los egipcios, por parte de las clases privilegiadas y parte del Estado para hacerlos trabajar a favor de ellos, ¿no? En otro caso vamos a ver también lo que es la actividad económica del antiguo Egipto, más que todo que el gran poder del Estado egipcio no solo se fundaba en lo religioso, sino que también tenían muchas riquezas en el sentido y relacionado con la parte económica. Los faraones se encargaban de organizar esas tareas agrícolas, de dirigir las obras de infraestructura que eran necesarias para llevar a cabo los cultivos, que se destacaba en ese momento lo que eran los canales de riego y la distribución de esas aguas para poder llevar a cabo que sean de la mejor calidad los productos que ellos cultivaban, ¿no? Bueno, la agricultura era la principal actividad económica del Estado egipcio, principalmente se basaba en lo que era el trigo y el lino, y bueno, la propiedad de la tierra correspondía siempre a lo que era el faraón. Los funcionarios también podían recibir una porción de tierra como un pago de sus funciones y de su trabajo que realizaban para el faraón. En el caso de que la economía egipcia se basaba en una economía agropecuaria, la agricultura siempre dependía de cómo se comportaba el río Nilo. En el caso de cuando existía una sequía o falta de precipitaciones, de lluvias, era como que se complicaba ese año para poder alimentarse de los productos, ¿no? Una economía también basada en el tributo personal y de los esclavos, ya sea porque el tributo personal ya por todos los impuestos que el mismo Estado le cobraba a las personas y también por los esclavos, como veníamos diciendo anteriormente, que se los trataba como una mercancía. Y también se basaba como una economía exportadora e importadora. ¿Por qué? Porque no solamente Egipto se basaba y consumía sus propios productos que ellos cultivaban, sino que también tenían la obligación de buscar en otros sectores, en otras poblaciones cercanas, productos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Por eso es cuando ya empieza a aparecer lo que es el trueque, que el trueque es el intercambio de productos, ya sea importante para Egipto y para para el otro bando, para el otro país, poder también recibir un producto importante. Había relaciones comerciales con Fenicia, con Siria, Creta y con pueblos que habitaban aguas arriba del río Nilo. Después vamos a hablar también lo que es la arquitectura egipcia.
La arquitectura egipcia en el antiguo Egipto, la arquitectura no podía pensarse sino al servicio de la religión. Siempre estaba basada en lo que era y muy relacionada con la religión. Los grandes arquitectos, los que estaban a cargo de esas obras, se ocupaban de proyectar tumbas, santuarios y también indicaba su cargo. Eran los directores de todas las obras del rey. ¿Está? Ello incluía la planificación de las presas y de los canales. Los templos eran considerados las casas de los del dios, tenían un alto contenido espiritual y también lo que son las tumbas, que tanto reales como civiles eran consideradas la casa de la eternidad, ¿no? La religión egipcia en un principio existían cultos o dioses locales pero cuando el Estado se unificó se desarrolló un culto oficial. ¿Está? Se tenía en cuenta dioses oficiales que el mismo faraón consideraba importantes para que siguieran esa religión el resto de la sociedad. De esta forma, la religión egipcia se caracterizó por adorar numerosos dioses. Cuando se adoran a muchos dioses, como se lo considera esta palabra politeísmo. El politeísta quiere decir eso, que adoran a muchos dioses. Divinizar las fuerzas de la naturaleza, que se basaba en lo que era el naturalismo, otorgarle mayor importancia a los dioses con características humanas, que eso es el antropomorfismo, o de animales con características de animales, que era el zoomorfismo. ¿Está? En este caso ustedes se pueden detener y relacionar con los dioses que tenemos en esta imagen. En este caso no lo vamos a enfocar específicamente en cada uno. Yo se los puse como para que tengan un pantallazo o una información general de cómo eran, de cómo se representaban. Después pasamos a los templos. Los templos, bueno, el culto de los dioses tenía un lugar en los templos que era considerado como la morada del dios. Los templos tenían varias partes, estaban formados por varias partes, pero el objetivo principal de los templos eran vistos como el hogar de los dioses o de los faraones que eran dedicados a los faraones o dedicados también podrían ser a los dioses. En ese caso los faraones realizaban rituales en el cual eso se llevaba a cabo mediante lo que eran las ofrendas a los dioses que el faraón consideraba importante y en quien creía. La vida después de la muerte. Bueno, en este caso este texto va a hablar sobre lo que son el libro de los muertos. Fue una obra fundamental de la cultura del antiguo Egipto, es muy importante. En este caso hay religiones hoy en día que todavía quedaron con estas formas, con estas características que seguían los egipcios. Era un texto muy extenso y un producto caro, no cualquier tipo de persona de esta civilización lo podía comprar, por lo que se podía pagar un devén de plata, la mitad del pago anual de un campesino. La mitad de un pago anual. ¿Está? Pero para los egipcios el valor de este texto era incalculable, ya que sus fórmulas permitían a los difuntos alcanzar el más allá. Este libro les permitía a los difuntos, las personas que fallecían en ese momento, alcanzar el más allá. Tales fórmulas que se inscribían en rollos de papiro y en vendas de lino. Las paredes, en este caso, de las tumbas, los sarcófagos, se encontraban parte de ese libro en el cual era que se llevaban rituales mediante cuando sucedían en estos momentos los rituales del difunto. En este caso, sin ese libro, las creencias que ellos tenían decían que si no tenían ese libro, la persona que fallecía podía sufrir una segunda muerte y esto iba a significar una total aniquilación. No iba a tener la resurrección que ellos mismos hablaban, ¿no? No podían llegar al más allá si no tenían ese libro. Era el sacerdote quien recitaba las primeras fórmulas del libro durante la ceremonia funeraria.
Y bueno, lo que se trata en este caso, que una vez allí se practicaban rituales para revitalizar los sentidos, y una vez que recuperaban los sentidos, el mismo fallecido en ese momento emprendía su viaje hacia el más allá. Las pirámides fueron construidas desde la época del Imperio Antiguo como tumbas para los faraones, quienes eran los únicos que eran momificados, y los familiares también, ¿no? La momificación, en este caso los egipcios comunes no eran momificados, pero eran enterrados en fosas donde el calor y las condiciones secas del desierto lo momificaban naturalmente. ¿Está? En este caso ya vemos cómo era la diferencia entre las personas más importantes y los egipcios comunes. El proceso de momificación, ¿en qué se basaba? En que aquellas personas poderosas pudieran afrontar los gastos del proceso y fueran lo suficientemente importantes como para hacerlo. El primer caso de la modificación era remover los órganos internos de esas personas, sacarlos del cuerpo a través de un corte en el costado del cuerpo, y luego el cadáver era empaquetado, cubierto con una especie de sal, y se dejaba deshidratar durante 40 días. Posteriormente a todo este proceso, el cuerpo era enrollado en lino, embebido en resina, en sales y aromáticas, y se le bloqueaban las cavidades, se le tapaban las cavidades. ¿Está? Finalmente se cubría con resina y se vendaba, a la vez que los sacerdotes colocaban amuletos en su cuerpo para que acompañase estos tipos de faraones, para que en el momento que fuesen al más allá tuvieran ese tipo de productos para poder llevar a cabo su vida en ese momento, ¿no? Eh, la escritura jeroglífica, en este caso, la lengua egipcia, apareció por primera vez por el escrito en torno al año del 3300 a.C. Las distintas regiones de Egipto se hablaban diferentes dialectos de la lengua egipcia, pero ¿qué empieza a aparecer? Los jeroglíficos se basaron casi siempre en la representación de elementos de la realidad de los antiguos egipcios, desde los seres humanos, animales, hasta objetos celestes, plantas, utensilios diversos o todo tipo de construcciones. Estos signos fueron utilizados en el logograma como logograma, es decir, signos cuyo significado es el elemento que representan. ¿Está? Eh, Se escribía, por ejemplo, en este caso, la palabra casa se escribía mediante el plano esquemático de una vivienda, de una habitación, y la palabra cara con una cabeza humana mostrando el rostro de frente. No obstante a esto, pese al gran número de jeroglíficos, era imposible que hubiera un elemento para cada palabra que ellos querían transmitir, ¿no? Entonces empiezan los problemas. Conceptos abstractos, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, palabras que nosotros no podemos ver a simple vista, no podemos tocar, conceptos abstractos que no se podían representar en esta forma de logogramas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a utilizar signos de forma simbólica y para referirse al concepto relacionado con un elemento más representado, ¿no? Y empiezan a utilizarse también lo que son estos mismos signos que se venían hablando, que vengo hablando recientemente sobre los logogramas, empiezan a implementarse fonemas, sonidos. ¿Tá? La palabra tal como se pronunciaba en lengua egipcia, pero siempre también acompañado de un sistema de escritura fonética, de un sonido para poder interpretar lo que se quería transmitir en ese momento, ¿no? Después, más que todo, para ello tomaron como punto de partida los jeroglíficos ya existentes, empezaron a utilizar una forma parecida a las letras de nuestro alfabeto. Van a poder ver la imagen de cómo se representaba en ese momento. ¿Está? La escritura jeroglífica también consistía en una combinación de signos de distintos tipos, logográficos, fonéticos y determinativos. Los jeroglíficos, más allá de ese efecto estético, se convirtieron en un sistema perfectamente desarrollado de la escritura. El inconveniente era en este momento que las palabras que se escribían igual y que podían confundirse. Pero empezaron a surgir ideas y empezaron a surgir evolución en esta parte de la escritura jeroglífica, ¿no? Bueno chicos, espero que les haya servido esta explicación.
vamos a estar en contacto con las siguientes clases. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me están escribiendo. Les mando saludos y espero que estén muy bien, chicos.